Damos gracias al Señor porque hoy, un domingo más, nos reunimos como iglesia para alabar al Señor, dar gracias en su nombre por lo maravilloso que ha sido Él a lo largo de la semana, a lo largo de nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos y esperamos en el Señor que hoy pueda ser un día agradable y que lo que alabemos, lo que cantemos, lo que escuchemos pueda ser para bien para nuestras vidas y que lo hagamos también como ofrenda para nuestro Dios. Así que antes de iniciar, hermanos, los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a iniciar con una oración. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor amado, porque hoy en este domingo nos permites estar en tu templo, en tu casa de oración, alabando tu nombre, Padre, porque tú has sido bueno y has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias porque un domingo más nos podemos ver las caras, Señor, como hijos tuyos, como hermanos. Gracias porque sabemos, Señor, que a lo largo de la semana, a pesar de las circunstancias o las adversidades, tu mano, Padre bendito, ha sido fiel con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre, y en tu nombre precioso dejamos este momento y estas alabanzas que sean de agrado para ti. En el nombre precioso de Dios Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos. Los invito, por favor, a que abran sus himnarios en el número 32. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande seré, mi corazón entona la canción. Cuán grande seré, cuán grande seré. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su
infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8:9. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares y dejamos el tiempo con nuestro hermano Abner. Hola hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, algunos preguntarán qué vamos a hacer con el pastor. Pues el pastor de la iglesia se sintió hoy, antes de ayer, delicado de salud y por eso no asiste hoy. Bueno, pero vamos a tener nuestro culto normal. Bien. Vamos a bendiga a cada uno de ustedes, especialmente a los invitados. Damos la bienvenida a Nelson Zavala, ¿no? Bienvenido. Le damos la bienvenida a Ilsi Ortega. Y damos la bienvenida a Arturo. Bienvenido. Muy bien. Estábamos en domingos anteriores reflexionando acerca de Jesús. Bueno, no entramos a Jesús del todo, pero sí entramos a ver en la humildad. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, decíamos que nosotros debemos ser humildes. Que el apóstol Pablo nos pide que nadie tenga mayor concepto de uno mismo de lo que debe tener. Más bien hay que considerar a todos los demás como superiores a uno mismo. Y yo sé que a veces es fácil porque la persona se te ganó tu respeto. A veces es fácil porque si no te sujetas a esa persona, no te pagan. Y no importa, hay que sujetarse. Pero hay veces en las que es difícil considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, teniendo, por supuesto, mucho de que nosotros en algunas áreas somos superiores a ellos. O sea, si analizamos por, no sé, condición económica, condición académica o edad, somos de alguna manera en teoría superiores. Pero aquí no nos dice, analiza si eres superior en algún área o no. Aquí el capítulo 2 nos dice que debemos tener, estimando, dice el versículo 3, el 2:3, cada uno de los demás como superiores a él mismo. Muy difícil a decir verdad. Especialmente cuando tú crees de que no es así. Después de pensar, a ver, la última experiencia en la que yo pude haberme sentido así. Yo ya alguna vez he mencionado, pues, que siempre es mi defecto, en el libro de los dones, que Maya ha compartido en su tiempo, habla de los abusos de algunos dones, y en mi caso, yo soy maestro y mi abuso, uno de los abusos es valorar los títulos. O sea, yo voy a querer escuchar a alguien por sus credenciales académicas. Y a decir verdad, en mi vida pasada, o sea, hace años atrás, sí, era así. Yo no, o sea, sí escuchaba las prédicas, todo, pero cuando era de escuchar una enseñanza en una institución,
yo quería que me enseñara a alguien que tiene más grado que yo. Por algo estoy estudiando allí. O una conferencia, uno que tenga más grados que yo. Eso me ha llevado a tener problemas, por supuesto, aunque no con otras personas, pero al menos se notaba en mí mismo. Me conté alguna vez, cuando llegué a un seminario, decía allí quiénes van a ser los profesores del curso, y ahí decía el profesor licenciado tal, que va a enseñar. Y yo llegaba a estudiar un posgrado. Y yo vengo a estudiar una maestría. Me debe enseñar a alguien que tiene mínimo maestría. Dije en mi mente y creo que había uno o dos compañeros al lado. Luego me enteré que en ese lugar se dice licenciado a cualquiera que no haya sustentado y tenga el título de doctor. Y esa persona, luego me entero, para vergüenza mía, de que había hecho sus estudios doctorales en una de las 5 mejores universidades del mundo, la Universidad de Cambridge. Solamente no había presentado o completado todo el proceso de tesis. Y, claro, por ley decía licenciado tal. Pero él ya tenía la maestría, él ya tenía estudios doctorales, solamente le faltaba completar la tesis. A veces considerar a los demás como superiores por cuestión de títulos. Quizá eso sea lo mío. ¿Cuál será lo tuyo? Donde no consideres a los demás como superiores a ti. Pero aparte de eso, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en el versículo 5 hasta el versículo 11 de que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo? ¿Cuál fue el accionar de Jesús? Versículo 6: el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allí, por el momento. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. Hay una palabra teológica para eso, la kenosis, el vaciarse. Jesús se vació. ¿Cómo que se vació? Él, como Dios en la Santísima Trinidad, todopoderoso, el Creador, para hacerse hombre, tuvo que vaciarse. No usar sus poderes divinos y hacerse hombre, una transformación terrible. Eso llamamos la encarnación. Jesús, Dios se encarnó y ahí se hizo hombre y tuvo las mismas debilidades que nosotros. El Creador siendo criatura, el Todopoderoso no pudiendo hacer. No es que no podía, sino que no debía usar su poder. Siendo igual a Dios, no se aferró a ese poder de Dios, sino que se despojó, tomando la forma de siervo. Y estando en condición de hombre, todavía se humilló en todos esos quizá 33 años y más en esa última semana que conocemos como la semana de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se humilló tal cual, siendo castigado, golpeado, siendo escupido. Y lo que no puede pasar, Dios no puede morir.
No es que Dios murió, porque ahí puede ser que... O sea, es una cuestión difícil de entender. ¿Dios murió o no murió? Pero Dios no puede morir y no deja de ser Dios. Pero entonces Jesús, ¿qué pasó? Es que Jesús era Dios y hombre. Y en esa persona de Dios hombre encarnado sí murió. Para algunos va a ser difícil comprender eso. Pero mi punto es, Dios experimentó la humillación más terrible que puede existir. Ustedes ya saben que la crucifixión, además de los dolores que implicaba y la vergüenza que implicaba ser considerado un malhechor, considerado una persona delincuente, de lo peor, se hacía desnudo. Claro, en nuestra sociedad ya se perdió la vergüenza, ¿verdad? Hoy en día las mujeres andan en minifaldas y shortcitos en la calle, ya perdieron la vergüenza. En la playa las cristianas usan bikinis. Estamos en la playa, hermano. Eso es normal. Se perdió la vergüenza. Varones igual. Claro, aquí hace calor, ¿verdad? Las noches hace calor. Yo uso ¿cómo se llama? Una camiseta manga corta y suelo andar en la calle así. Hace calor. Hay otras personas que andan sin camisetas por el calor. Pero un día en Guatemala, creo que también estuvo Basto, no recuerdo. Sí, estuvo Basto. Un peruano dijo, ¿y cómo andas allá? Yo digo, ando con mi birí, o sea, manga corta, la manga corta. Y él se escandalizó. ¿Cómo es posible que vas a andar así? No le dice nada a la gente. La policía no viene a arrestarte. ¿Por qué? Porque es exhibir el cuerpo. Digan, pero eso es normal aquí. Se ha perdido la vergüenza. No estoy hablando de que yo esté haciendo algo malo, bueno, no voy a volver con eso, voy a mi vecindario nada más, o algunos por ahí. Pero en el orgullo gay, esto es que ha pasado ayer, ¿cómo han andado las personas? Semidesnudos. Se perdió la vergüenza. Y si es posible, bueno, no sé si es posible, es posible. Se ve en los canales de televisión, los reality shows. Semidesnudos. Pero piensen antes. Mostrar una pequeña parte del cuerpo era vergüenza. Y Jesús fue crucificado desnudo. Completamente desnudo. Una humillación tan grande. Humillarse para salvarnos. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, que por amor a nosotros se humilló tanto. Y nosotros, ¿por qué debemos humillarnos ante las personas? Aunque nos insulten, nos maltraten, y ese no es digno de ser mi superior. Por amor a ellos. ¿Cómo cuesta eso? Por amor a ellos. ¿Y qué yo voy a amar a ellos? Ellos son receptores del amor de Dios. Y como tanto yo debo amarlos. Y al humillarme también yo estoy mostrando amor hacia ellos y Dios puede tocar sus vidas. Pero estamos cansados de estar humillados. No me gusta la humillación. Bueno, depende de tu actitud. Jesús humilló hasta la muerte. ¿Y se quedó allí? No. Versículos 9 en adelante. Por esa humillación, por lo cual dice ahí, por esa humillación de Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Jesús fue humillado, se humilló, pero tuvo su recompensa al final. El problema nuestro es que queremos la recompensa ahora, aquí en la tierra. Y Jesús no tuvo su recompensa aquí en la tierra. No. Pero es el Señor de todo. El Señor espiritual, o el Señor que está en los cielos. Claro, en el futuro vendrá a reinar. Y nosotros también. También. Si sufrimos aquí y somos humillados aquí, tenemos una actitud de no hacerlo todo por vanagloria, contienda, sino por humildad, por el mismo sentir del Señor, seremos glorificados un día. Y no esperes que sea mientras estás vivo. Quizás sí, como el caso de José. José sí tuvo mucha humillación, pero luego fue exaltado. Quizá el caso de Daniel. Sufrió humillaciones, pero fue exaltado. Quizás sí, pero son contados los hombres que tuvieron eso. Para nosotros nos toca morir y luego el premio. Y mientras vivamos en la tierra, aunque no nos guste, hay que tener el mismo sentir del Señor Jesús. Y tras la muerte vendrá nuestra recompensa. ¿Qué tiene que ver todo esto con Santa Cena? Me dirán. Jesús se humilló, sufrió para darnos salvación, y hoy en Santa Cena les quiero invitar a que ustedes piensen en el sentir del Señor y todo lo que sufrió por amor de nosotros, como dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo tenemos salvación nosotros? Por la muerte de Jesús. Vamos a orar. Señor Dios eterno, muchas gracias por este tiempo de reflexión, por Santa Cena. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos e hijas que vinieron el día de hoy. Tú conoces sus vidas, conoces sus preocupaciones, sus luchas, sus temores. Tú sabes, Señor, el sufrimiento que tienen, el deseo de sus corazones. Te quiero pedir, por favor, que en estos momentos de oración ellos te estén pidiendo por eso que han venido. Han venido a tu casa, Señor, para alabar, para escuchar tu palabra, pero también para elevar una oración, una petición especial. Y aprovechamos este tiempo para pedirte por esa petición. Estamos en un tiempo especial, donde el lugar santísimo está abierto para nosotros. Podemos entrar libremente para hacer nuestras peticiones aquí. En estos momentos, oh Señor, escucha las oraciones de tus hijos e hijas. He visto rostros tristes. He visto rostros preocupados. He visto rostros que están buscándote, Señor, que quieren tu ayuda, ya sea por sus vidas, por su salud, por sus finanzas, por su familia, que se están perdiendo, ya sea por su situación legal. Tú estás, Señor. Escucha sus oraciones. Respóndelos, Padre, positivamente. Respóndelos en estos momentos. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos dice que nuestro Señor Jesús fue humillado y debemos tomar su ejemplo.
Y con esa humillación que Él tuvo, podamos nosotros también aprender. Y con esa humillación nosotros tenemos salvación, porque Él murió en la cruz para darnos esa salvación. Bendice, Señor, la Santa Cena que vamos a tomar, tus hijos obedientes, tus hijas obedientes, que vamos a tomar como recordatorio del pacto contigo, y que vamos a tomar también en gratitud a ti, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Bendice el pan, Señor, que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Oramos así en nuestro Salvador. Amén. Por favor, los voluntarios para repartir los elementos. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando tenemos el pan, podemos participar. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tenemos la copa, podemos participar. Puesto de pie, por favor. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena. Gracias, Señor, por tus hijos e hijas que tomaron hoy la Santa Cena. Gracias, Señor, por esas bendiciones que recibimos de parte de ti. Y reitero, Señor, que por tu misericordia, por tu amor, tú escuchas las oraciones de tus hijos, especialmente si hay alguien enfermo, si hay alguien necesitado, si hay alguien que necesita tu ayuda y está desesperado, Señor. Oramos aquí todos juntos para que tú respondas esas peticiones. También oramos para que bendigas lo que continúa en nuestro culto, que vamos a escuchar un mensaje más de tu palabra y luego vamos a estudiar también doctrina. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, el tiempo que nos das, Señor, para que podamos nosotros seguir aprendiendo. En Jesucristo oramos. Amén. Entonces, por favor, los vasos con cuidadito y los niños pueden pasar a sus clases. Ya di un anuncio en mi oración que hoy vamos de largo, ¿no? Hoy vamos de largo. Hoy vamos a tener, después de la prédica, el estudio, el discipulado. Y los que no trajeron su libro, pues tienen que acomodarse. Bien. Bien, gracias, hermanos, por ayudarnos con la Santa Cena. Ahora, acomódense bien, no para dormir, sino para escuchar el mensaje de la palabra. ¿Muy bien? A ver, levante la mano. ¿Quiénes merecen el infierno? La dignidad, merecía, Cristo me salvó. Bueno,
merecen. Pero ¿por qué ahora ya no? O por lo menos hay esperanza. Porque Dios es grande en misericordia. Y yo no debo confiarme de decir, yo ya voy a la iglesia y tomo la Santa Cena y predico. No debo confiarme y decir, bueno, soy salvo ya. No estoy diciendo que no sea verdad. Lo que estoy diciendo es, no debo confiarme. Debo ser firme y fiel. Pero, ¿por qué yo pregunté eso? Pregunté si alguien aquí se considera merecedor del infierno. Porque somos pecadores. Pecamos constantemente. Nuestros pecados quizás no sean tan escandalosos como la de otros, pero eso no nos hace más santos. Eso nos hace simplemente pecadores no tan escandalosos. Solamente eso, pero pecadores lo somos. Los cristianos, por lo general, somos pecadores en nuestra mente. Nuestra mente es un mundo de pecado. Algunos cristianos no controlan su mente, porque de la mente sale para todo lugar. Jesús dijo del corazón, pero es sinónimo de mente. ¿Ok? No es de que, hey, ¿dónde está el corazón? Aquí. No, este es el corazón físico. Está hablando del corazón mental. ¿Dónde está? Bueno, está en algún lugar de la mente. Ok, yo sé que es difícil explicar eso porque la Biblia no dice claramente, pero debemos entender que sale de allí. Ahora, amados hermanos, los cristianos generalmente es en su mente, pero los que no controlan, dice Santiago, no controlan su lengua, ¿no? Pero hay otros con sus manos, otros con sus pies y otros ya más miembros. Pero incluso en nuestra mente, aunque no dijeras ninguna palabra mala, no golpearas, no mintieras, no robaras, no adulteraras, no fornicaras, etc. En tu mente están algunos de esos pecados escandalosos. Jesús lo dijo. El que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró. En su corazón. ¿Dónde están esas imágenes de deseo de la mente? Por tanto, nadie puede decir, yo soy santo. Pecamos de algún modo, aunque la gente no nos escuche, no nos vea pecando, pero Dios sí. Por tanto, somos pecadores, pero debemos pecar menos. Cada vez menos. Eso se llama santificación progresiva. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto? Aún por un aparente pequeño pecado, aparente estoy diciendo, no es de que exista grande, pequeño, solamente yo clasifico en escandalosos y no tan escandalosos. Aún un pecado no escandaloso, uno nada más, te hace merecedor del infierno. Uno. ¿Y cuántos tienes en tu lista? No, ya, ¿verdad? Candidata fijo para el infierno. Pero no, hermanos, aún a pesar de nuestros pecados, Dios es misericordioso. Eso es lo que quiero resaltar. Dios es misericordioso. Porque Él puede destruirnos, pero no lo hace. Y quizá no lo hace por ti. Lo hace por otras personas. ¿Cómo así? Quizá no me destruye a mí por amor a nadie. ¿Verdad? Quizá no destruye a Lasti por amor a Bea. Quizá no destruye a alguien por amor a toda su familia.
por amor a ti sí, pero de repente tú ya estás perdido. De repente para ti ya no hay solución porque no quieres arrepentirte. Pero no te destruye por amor a otros. Y de eso vamos a ver hoy. Volvamos al pasaje que se leyó ya en la mitad de los cánticos. Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. La prédica de hoy, prédica, enseñanza, como quieran llamarlo, está centrado en los reyes del norte. ¿Ya? Reyes del norte. Todo el capítulo 13 nos va a hablar de dos reyes del norte, reyes de Israel. ¿Ok? Reyes del norte. Yo pedí que nuestro hermano Gustavo leyera del versículo 14 en adelante, pero vamos a considerar los versículos anteriores también. Desde el versículo 1. Nos habla de dos reyes allí. Del versículo 1 al versículo 9 nos habla del rey Joacás, y del 10 al 13 nos habla del rey Joás. ¿Y quiénes son ellos? Hay que mirar la genealogía. ¿Ok? Hay que recordar esto, por favor. Porque si no nos perdemos con los reyes. Recuerden que hemos tenido muchos domingos predicando acerca de la familia de Omri. Omri, su hijo Acab, que reinó después, luego los hijos de Acab, Ocosías, luego teníamos a otro hijo que reinaron, pero eran malos, ¿no? Eran hijos de Jezabel, hablamos de eso muchos domingos. Pero Dios levantó a una persona que les iba a juzgar, Jehú, malo también. O sea, hizo algunas cosas buenas, pero otras cosas malas. Entonces Jehú comenzó a reinar, hizo cosas malas delante de los ojos de Dios. Y Jehú tuvo su hijo, tuvo su nieto y su bisnieto. Esa es la cadena que vamos a ver. Ya, vamos a ver eso. Su hijo y su nieto. El mejor de todos, no porque sea santo, sino porque ha sido el más poderoso de todos, es su bisnieto. Mira la cadena. Jehú, mal rey. Luego su hijo se llama Joacás. Su nieto se llama Joás. Y su bisnieto se llama Jeroboam. De Jeroboam hablaremos en otra ocasión. Pero ha sido el rey, Jeroboam, ha sido el rey que reinó en el tiempo de los profetas Jonás, también el profeta Oseas y el profeta Amós. 3 libros proféticos, y esos profetas, con excepción de Jonás, denuncian el reinado de Jeroboam, aunque Jeroboam era próspero, pero a Dios no le gustó su reinado. Pero viene de dónde? De la familia de Jehú. Entonces vamos a ver a su hijo y a su nieto, que de plano fueron malos reyes. Vamos a ver ahorita. Pero Dios es misericordioso. Eso no se olviden. Podemos ser malos, pero Dios es fiel. Dios es bueno. La pregunta ¿es por qué? Dios es bueno porque te ama solamente a ti. No. Hay otras personas que no están en la historia registrados, pero por ellos Dios muestra su amor y su misericordia. Quizás estos reyes no se han salvado, pero hay otra gente que sí se ha salvado por amor a ellos. Vamos a reflexionar sobre esto. Entonces, estamos en el capítulo 13. ¿Y qué nos dice el versículo 1? Que en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, en esa fecha, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria. Y reinó 16 años. 16 años fue su reinado. Un tiempo largo. No tan largo, pero un tiempo regular.
El resumen de su reinado nos dice en el versículo 2 y la consecuencia en el versículo 3. El versículo 2 nos dice su resumen. E hizo lo malo ante los ojos de Dios y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Saben que a Dios no le importa mucho la cuestión de tu prosperidad. Volveré a hablar de esto más con Jeroboam. Tu prosperidad económica, tu prosperidad intelectual, tu prosperidad, no sé, familiar. ¿Sí le interesa? Sí le interesa, pero no es su prioridad. No es su prioridad. A él le interesa tu prosperidad espiritual. Sí, le interesa que tengas una buena familia, le interesa que tengas crecimiento económico, o sea, no para que tú puedas apoyar a los necesitados, sino de dónde. Le interesa que tú estudies, por eso la Biblia dice estudia, está preocupado por su interés intelectual, pero sobre todo por el área que es espiritual. Entonces, resumidas cuentas, el versículo 2 dice, fracasó. Fracasó. Hizo lo malo. ¿Pero en qué? No se nos dice todo, pero sí nos dice una de las cosas que Dios aborrece. Siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Quién es ese? Hasta el cansancio, lo he dicho, lo vuelvo a decir. Es el que puso los dos becerros. Uno en el norte, en Dan, y otro en el sur de su reino, Betel. Y dijo, he aquí, allí están Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién? Los becerros. La representación de Dios. Eso se llama sincretismo. Eso se llama también cierta idolatría. Que a Dios no le gusta, no pueden hacer ninguna imagen o representación de Él. Y la gente iba a adorar allí en esos lugares, en esos templos. En vez de adorar directamente a Dios o en Jerusalén, adoraban en esos lugares. Pero no solamente eso, cambió el sacerdocio. Ya no eran sacerdotes levíticos, eran cualquiera. Entonces él hizo pecar a Israel, entonces este rey, Joacás, hizo lo malo. Hizo lo malo. Idolatría. Idolatría. ¿Quién le provocó eso a Dios? Versículo 3. El furor, ¿no? El furor, la consecuencia de su pecado. Porque si tú eres mal en tu relación con Dios, hay consecuencias. Y aquí Dios los entregó en la mano de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Por largo tiempo. ¿Qué cosa está diciendo? Que el reino de Siria los estaba conquistando y esclavizando, entre comillas, los estaba afligiendo. ¿Por qué? Por andar mal en su relación con Dios. Pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente y pide auxilio de Dios, Dios viene a socorrerte. Versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová le oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿De quién vio la aflicción? ¿Del rey? No. Del pueblo. Y salvó por amor a rey. Versículo 5, Dios Jehová salvador a Israel. La pregunta es, ¿salvó por amor al rey o por amor al pueblo? Por amor al pueblo. Porque en el pueblo sí habría idólatras, pero también habría gente fiel a Dios. Como en el caso cuando estaba Acab reinando y Jezabel, también su esposa, habían profetas que no se habían inclinado a Baal. Habría gente en Israel que adoraba al verdadero Dios por amor a ellos. Pero tenían que arrepentirse, orar a Dios. Y les envió un Salvador. ¿Quién habrá sido el Salvador? No lo sabemos.
Quizá ese Salvador haya sido Eliseo, o un reino vecino que fue a atacar a Siria. No lo sabemos del todo. Pero aún cuando recibimos bendiciones de Dios, el ser humano es rebelde. Rebelde. Versículo 6. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Anduvieron tras la idolatría de ellos y también en la imagen de Acera. Pero Dios ya había juzgado. Bueno, ahí la triste historia de este rey, que Dios sí tiene misericordia de él y del reino, pero el pueblo es mal agradecido. Que no sea eso nuestro caso. Muere él, muere por Joacás, ¿ok? Muere. Y en su lugar, ¿quién viene? Su hijo, versículo 10. Su hijo Joás. ¿Cuántos años reinó? Versículo 10. 16 años. Versículo 11. ¿Cómo fue el resumen de su reinado? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Pecado. Y los pecados aquí parecen ser generacionales. En nuestra iglesia no creemos en esa idea de pecados generacionales, pero pareciera que existe aquí y pareciera que existía en la vida real. Ahora, ¿por qué no creemos en pecados generacionales? Porque no creemos de alguna manera en maldiciones. Maldiciones tipo demonios que atan a las familias. Pero pareciera. La Biblia dice, ¿no? Hay maldiciones sobre ¿cuánto? Tercera y cuarta generación. Y se hace, es una cadena. Es una cadena que se repite. Y aquí vemos esa cadena, ¿o no? Padre, Jehú, adorador de estos ídolos de Jeroboam. El hijo, adorador de ellos. El nieto, aquí con este nieto, Joacás, adorador de ellos. Cadena de pecados. Cadena de pecados. Yo no sé ustedes, pero pareciera que eso es verdad. Tengo una tía que por un tiempo, no sé ahora, pero estaba congregándose en una iglesia que creía también en los pecados generacionales. Y me dijo, Abner, hijo, rompe con esas cadenas de maldición que hay en tu familia. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todos los pecados que hay en la familia? Bueno, la tía se refería a un pecado específico. Que para ellos era pecado, muy pecado muy grande. No como pecado necesariamente, pero sí como una cadena que se repite y se repite. El abuelo con una mujer, o sea, se casó con una mujer que tiene muchos hijos. El papá, igual. El hijo mayor, igual. Y mi tía dijo, eso ya es una cadena. Rompe. Tú rompes esa cadena. Bueno, pareciera. Bueno, eso es como ejemplo de mi familia. No, en mi familia no teníamos esa cadena de borrachos, alcohólicos. Pero esa cadena pareciera que sí. Y quizá también la cadena ligada a eso probablemente era la fornicación.
No me gusta indagar en los pecados de la familia, pero probablemente. Cadena. Hijo, corta. Bueno. Pero he visto en otras familias de que sucede el pecado de la borrachera. Cadena y cadena y cadena. ¿Qué cosa es el consejo? Corta. Tú sé diferente. Tú sé diferente. Ahora, esto es una cuestión de que debemos reflexionar ciertamente. No hay que cometer los mismos pecados que cometieron nuestros ancestros. ¿Qué pecados cometieron tus ancestros? Cada quien tiene su lista, ¿verdad? Y mire si hay un patrón. Si hay un patrón. Mi abuelo hacía esto, mi papá hacía lo mismo, y yo también, o casi, o un tío, o uno de mi hermano hace eso. Hay que romper. Pero esta familia no se rompió. También el bisnieto cayó en lo mismo. El Jeroboam. Repito, amados hermanos, eso es un círculo vicioso y hay que romper. Quizás el pecado de tu familia no sea la idolatría, quizás sea la mentira, quizás sea el robo, quizás sea ¿qué? Adulterio, fornicación, hechicería, cortable. Bueno, ¿qué más se nos dice de este rey en este pasaje? No dice más. Dice que peleó con Amasías, rey de Judá, que durmió y que murió. No dice más. Triste su historia. Solamente se nos cuenta su pecado. Bueno, es que no nos cuentan toda la historia, ¿verdad? Solamente lo que interesa al autor. Bueno, en sí lo que le interesa a Dios. Pero hay un relato, luego, que menciona otro hecho de este rey Joás. Pero el protagonista ya no es el rey Joás, sino Eliseo, es el personaje principal. Eliseo va a dar su última ayuda, aparente su última ayuda, al rey, porque él sirvió en el reino del norte y estuvo más o menos como consejero y a veces como espina en el pie de los reyes del norte, y estuvo allí. Y luego va a ser su último milagro. Bueno, no es que él lo hizo, Dios lo hace. Inclusive muerto. Bueno, vamos a analizar. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Esto es algo que cuando lo leí, cuando estuve pensando en esta prédica, me dio mucha tristeza. Mucha tristeza. Y no es por el caso de Eliseo solamente, sino por el caso de los siervos de Dios, enfermos. Muchos pastores que dieron su vida, misioneros que dieron su vida al servicio de Dios, terminan sus días enfermos. Hace poco, pues, se recordaba a alguien muy querido por muchas iglesias que hizo justamente esto. Tenemos este aparatito para cantar los himnos gracias a esa persona. Tenemos nuestro himnario gracias a esa persona. Y bueno, hizo gran obra, pero su vida terminó en enfermedad. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Acaso no te sirvieron? ¿Acaso no fueron fieles a ti? ¿O qué? ¿O pecaron? Hermanos, la enfermedad
es parte de nuestra vida. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Es consecuencia del pecado de Adán, por supuesto, porque con él entró la muerte y la muerte se va manifestando en un deterioro paulatino de nuestro ser, nuestro cuerpo. Y todos vamos a morir. Algunos, por supuesto, sin enfermedad y otros con enfermedades. Y este siervo de Dios, Eliseo, enfermó y murió enfermo. No sé por qué, pero se enfatiza eso varias veces. Se enfatiza eso. En el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿No? Se dice que Eliseo murió, primero estaba enfermo y luego murió con esa enfermedad. Dios no lo sanó. Probablemente ya era un anciano. Pero Dios no lo sanó. Y me puse triste. Me puse triste porque muchos siervos de Dios van a terminar así. Y no es que Dios sea malo. ¿Y por qué no lo sana el Señor? Es simplemente porque así está acondicionado nuestro cuerpo. Vamos a morir y todos estamos enfermos de algo. Todos estamos enfermos de algo. Por eso no me gusta ir al médico, porque no me digan que estoy enfermo. ¿Verdad? Pero estamos enfermos ya de algo. Pero eso no quita de que Dios sea misericordioso y que yo sea fiel a Dios a pesar de mi enfermedad que me va a conducir a la muerte. No quita. Eliseo pudo haberse resentido con Dios, pero ustedes le ven aquí, no le ven, pueden imaginarse, aquí, todavía sirviendo a Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Y cuando una persona tiene problemas, tiene situaciones difíciles, ¿a dónde va? Bueno, al último, ¿a quién va? A Dios, ¿verdad? Al último, ¿a quién va? Es a Dios. Y Joás no miraba solución a sus problemas, aparentemente. No miraba solución y pues se le ocurrió, porque él no creía en Dios del todo, pero se le ocurrió ir a buscar ayuda de Dios. Pero como no tenía contacto directo con Dios, por su pecado, por su rebeldía, va a alguien que sí tenía contacto con Dios. ¿Y quién es? Eliseo. Versículo 14, y descendió a él, Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Llorando. Estaba desesperado. ¿De qué estaba desesperado? Su país estaba sufriendo la amenaza de los sirios. Recuerden que su papá había perdido mucho terreno, según lo que hemos visto en versículos anteriores. Es desesperado y fue y dijo a Eliseo: Padre mío, carro de Israel y gente de caballo. ¿Qué significa eso? Bueno, está desesperado, ¿no? Cuando está desesperado dice cualquier cosa. Pero aquí está la persona reconociendo quién es Eliseo, dándole honor a Eliseo. Se está humillando ante Eliseo. Eliseo, tú eres el hombre de Dios, tú eres como un padre para nosotros, tú eres como un ejército para nosotros. Y hay que recordar que Eliseo hizo muchas cosas increíbles antes, cuando estaba más jovencito, ¿no? Que una de las cosas que hizo bien, igual yo leí desde niño, me fascinaba, es como un superhéroe. Algunos les gusta Superman, Batman, no sé, los Vengadores, ¿verdad? Pero cuando uno ve a Eliseo, yo quisiera tener el poder de Eliseo, que mira, abre tus ojos y ves un ejército de ángeles. Mira, ellos van a quedar ciegos y se quedan ciegos por un momento y ayuda al pueblo. Pasó algo, se cayó el hacha, no se preocupen, se levanta, wow,
la sopa se envenenó, no importa, vamos a orar y... Es un superhéroe. Claro, no por él, por su poder, sino por el poder de Dios. Entonces él hizo cosas así maravillosas y el rey fue y reconoció pues que este Eliseo es a quien debemos recurrir para en situación de peligro. Ya estaba anciano probablemente Eliseo. Y Eliseo, lleno de gracia, por supuesto, la gracia de Dios, no se niega, le ayuda. Y le da una instrucción media rara. Recuerden lo que están viendo el curso de libertad financiera, ¿no? Hay 3 hermanos aquí que están viendo el curso de libertad financiera. Hay una frase muy bonita que dice: obedece primero y entiende después. Obedece primero y entiende después. ¿Ok? Primero obedece, aunque no tenga sentido lo que Dios te pide. Luego entenderás. Y aquí Eliseo le pide hacer algo a este hombre y él lo hace como que no. Igual como el caso de Naamán. Bañate 7 veces en el Jordán. Naamán no quiere bañarse. Obedece primero, entiende después. ¿Ok? Aquí Eliseo le pide algo. Toma un arco de flecha y unas saetas, y él tomó, él sí obedeció, tomó eso. Obedeció Eliseo. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Ok, alístate a disparar. Eso te dice, ¿no? Alístate a disparar. Ok. ¿Qué más? Le dice, y le dijo: abre la ventana que da al oriente. ¿Dónde está la ventana? Abrimos, porque había ventanas de diferentes lados, ¿no? Ventana que da al oriente. Okay. Obedeció hasta allí. ¿Qué más dijo? Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Antes de eso, dice: y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Cuando iba a prepararse, Eliseo, me imagino que viejito y sin fuerza, estaba enfermo, le puso sus manos sobre el rey, como dándole la autoridad, como delegándole. ¿Ok? Y luego le manda: tira. Lanza la flecha. Y mientras está tirando, Eliseo dice: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hace una declaración profética de esperanza. Versículo 18, le volvió a decir: toma las saetas. Y luego de que el rey de Israel las hubo tomado, dijo: golpea la tierra. La primera parte obedeció, ¿no? Bueno, me está pidiendo que lance y bueno, es una tontería, bueno, ya lo hizo. Ahora le da otra cosa, le pide otra cosa: que golpeara la tierra. ¿Con qué? ¿Con sus zapatos? ¿Cómo dicen? Golpea. Este tan loco, ¿por qué me están pidiendo eso? Y el rey sí, golpeó. ¿Cuántas veces golpeó? 3 veces. Tan. Obedece primero y entiende después. Él solamente golpeó 3 veces. Y le molestó a Eliseo eso. Le molestó. Y entonces el varón de Dios, o sea, Eliseo, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Golpea la tierra. Y él dijo, quizá con una actitud: bueno, me está pidiendo que haga, golpear más la gana, 3 veces.
y no entendió lo que antes había dicho Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y esto era una cuestión simbólica. Bueno, ¿qué pasó después? No lo sabemos, pero murió Eliseo, pobrecito, murió el día de algunos. Y luego viene una situación anecdótica. Cuando estuve en una iglesia, me dio ganas de decir, vea bien la Biblia, hermana. Algunas iglesias no ven, algunos pasan a dar sus cánticos. No quiero cantar, sale a cantar. En otras iglesias salen a leer su texto bíblico. En una iglesia sale una hermana, bien muy humilde en el sentido de que no importa, yo voy a dar mi cántico, mi testimonio. Y salió a leer o a comentar el texto bíblico y dijo, y hermanos, y Eliseo resucitó, hermanos. No, Eliseo no resucitó. El que resucitó era el muerto que llevaban a enterrar. Y ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde la muerte de Eliseo hasta esa fecha? No lo sabemos. Pero dicen los huesos de Eliseo, significa que ya había pasado un tiempito. Unos 2 años, 3 años quizá. Y lo cierto es de que Dios también mostró su misericordia allí ante esta persona que estaba muriendo, aunque los amigos que fueron a enterrarle se escaparon, dejaron pobre el muerto solito. Es una historia anecdótica, como para decir, Dios puede respaldar tu ministerio inclusive después de muerte. Tú trabaja, hermano. Trabaja todo lo que puedas, inclusive estando enfermo. Tú trabaja. Dios va a respaldar tu ministerio después de muerte. Y por eso decía el hermano que, ¿cómo se llama? Felipe Breiker, que algunos hermanos aquí saben quién es, que murió hace poco. Todavía seguimos disfrutando de su ministerio. ¿Y cuántos años más? Porque hasta que los guitarristas aprendan bien la guitarra y luego viene otro instrumento como el piano y otros instrumentos musicales, vamos a seguir usando gloria, ¿verdad? ¿Cuántos años más? Dios va a respaldar tu ministerio hasta más allá de tu muerte. Pero Dios es grande en misericordia. Voy terminando con esto. Dios es grande en misericordia. A pesar de los pecados grandes que podamos cometer y que merezcamos el infierno, ciertamente, como dije en la introducción, Dios es misericordioso. Versículo 22. Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. ¿Quién es Joacás? El papá de Joás. Todo el tiempo. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos. ¿Del rey? No. El rey era un vil pecador. Pero está pensando más en Israel. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta ahora. Dios es maravilloso. Dios es amoroso, misericordioso, que a pesar de nuestros pecados nos ayuda, nos está ayudando. Y hay algo que aquí me llama la atención, en contraste con lo que dice a otros reyes en el reino de Judá. En el reino de Judá, Dios es misericordioso con la dinastía davídica por el pacto hecho con David. En cambio aquí dice Dios es misericordioso por el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Mira, cualquiera sea el pacto que Dios haya hecho, Dios es fiel. Porque Dios, como diría Marcus Witt en sus buenos tiempos, Dios de pactos, que cumple sus promesas. Y Dios cumple su promesa. Y aquí vemos un ejemplo. Con ese pueblo pecador y todo, Dios es fiel. El apóstol Pablo va a decir lo mismo. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles.
Yo sé que aquí hay algunos infieles, pero la invitación es que seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Voy a concluir. Versículo 24. Perdón, versículo 25, versículo 25, última línea. 3 veces lo derrotó Joás, restituyó las ciudades a Israel. ¿Cuántas veces? 3 veces. Lo que dijo, ¿verdad? Eliseo tiempo atrás, que por haber golpeado 3 veces nada más, 3 veces ibas a derrotar, porque Dios es fiel. Si Dios te promete algo, lo va a cumplir. La pregunta ahora es, ¿quién te ha prometido Dios? Yo no sé. Pero lo que sí nos ha prometido a todos es salvación, protección, guía, consolación, herencias. Dios ha prometido y lo va a cumplir. Pero eso es general, eso es para todos. Pero hay promesas que el Señor da a cada uno, de manera específica. Yo no sé cómo, pero el Señor ha prometido algo para ti. Algo para ti. Y Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido salud para ti, lo va a cumplir. Si Él ha prometido o tiene algo para ti, lo va a hacer. Además de la salvación, además de otras cosas. Y no estoy acá diciendo, hermanos, agárrense de una promesa y digan, Dios me va a dar un carro y eso te va a dar. No. Pero a veces Dios, con su misericordia, hace concesiones, promete y dice, yo te voy a dar tal cosa. Yo recuerdo ya antes de la pandemia, alguien dijo, Dios va a hacer crecer a la Crea Bíblica Pecho. Y yo lo tomé como que esta persona está hablando por Dios. Y sucedió. La Academia Pecho creció, porque antes de la pandemia nos reuníamos aquí 7, 8 personas aquí los sábados en la tarde. Pero en la pandemia hemos crecido. Y a veces Dios puede, al leer su palabra, al leer algo, hacerte promesas. Y esa promesa es para ti. Y Dios lo va a cumplir. Esos son personales. Esas son promesas personales. Es para tu vida. Yo no sé qué. Pero es tú y Dios. Tú y Dios. ¿Ya? Lo que quiero decirte es, Dios es fiel. Y ha sido fiel en el pasado y lo será también hoy. Lo será mañana. Lo será siempre. Vamos a orar. Oh Señor bendito, muchas gracias. Gracias por este tiempo de prédica, Señor, este tiempo de reflexión. Bendice a tus hijos e hijas que entiendan y que vivan creyendo en ti, Dios fiel de pactos. Dios misericordioso, que a pesar de que mereciéramos el infierno, mereciéramos castigos por nuestros pecados, tú eres fiel, Señor. Nos bendices, nos ayudas. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que están hoy con nosotros. Y pedimos, oh Padre, de que por tu misericordia y amor podamos seguir en nuestro día a día, viviendo para tu gloria. Oramos así. En Jesucristo. Amén.